Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Estoy comenzando una serie titulada Abrir y cerrar de ojos. Y vamos a ver qué espiritualmente a través de la historia esto significa. Para nosotros usualmente es algo rápido, pero vamos a ver lo que a través de las escrituras el ojo representa. Y el ojo representa la mente. El ojo representa aquello donde la realidad espiritual se puede percibir, se puede entender, se puede comprender, se puede analizar a través de un proceso. Y es a través de un proceso donde uno puede evaluar, comprender, utilizar el intelecto, que como en referencia se usa mucho de que hemos sido creados a la imagen y semejanza del Creador, usar la facultad suprema donde Él reina y donde Él revela a nosotros como ser humano su gloria, su poder y su reino. Y es en nuestra conciencia, en nuestra mente, y es el ojo que todo lo puede ver, que todo lo puede percibir. Como estamos hablando de términos espirituales, nos es necesario de procurar interpretar las escrituras espiritualmente y así discernir, así extraer la esencia del espíritu y que podamos entonces evaluar las tradiciones de fe y sus enseñanzas. Y entonces que podamos conocer la historia y ver en el contexto, en un abrir y cerrar de ojos, estas escrituras. Y entonces vamos a ver un texto que estamos familiarizados. El texto es en Lucas 17:21 y es cuando Jesús habla de la venida del reino. Y como les digo, un abrir y cerrar de ojos espiritualmente hablando se refiere al proceso natural que le toma a una persona en reformar su mente, en comprender algo, en que algo se les revele. Y por eso es abrir y cerrar. Porque en el momento que uno está en ese tiempo de oscuridad, de analización, de comprensión, de meditación y de contemplación, de examinar en el proceso natural de investigación y analizar las cosas, llega en un momento la realización, la revelación. Y al momento que se vuelve a abrir el ojo o los ojos con la visión de lo espiritual, con el entendimiento de lo espiritual, entonces ahí la vida es transformada y reformada. Y como aquí en Universidad Cristo, ese es el énfasis, traer a través de la historia, presentar las enseñanzas de Jesús en la luz de los símbolos, pero revelar el significado de los símbolos. Y para que nos ayude a nosotros en nuestro contexto y nuestro presente a tener la misma realización, a tener la misma experiencia y revelación de lo que estas historias en el pasado para los contemporáneos de la vida de Jesús significaron para los discípulos y ver y entender el cumplimiento de la venida del reino en su contexto y cómo eso se manifestó tanto a través de la vida de Jesús, a través de sus enseñanzas, a través de sus milagros, sus experiencias, sus demostraciones. Tenemos que definir cada una de esas experiencias porque usualmente nosotros todo lo tomamos literalmente.
Y como uno de los versos, cuando Jesús le dijo a los discípulos de Juan el Bautista, dile que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos están resucitados, a los pobres se les predica el evangelio. ¿Ves? Todo eso lo podemos tomar literalmente como en la fe, pues se entiende y se cree. Pero si miramos el símbolo que todo eso representa, está representando siempre la realidad de cómo en el proceso del evangelio de Jesús, personas fueron naturalmente comprendiendo su vida, sus acciones. Y para tú conocer las acciones de una persona, entonces tienes que intimar a conocer la conciencia de la persona. Porque es de aquí de donde nace, es de la conciencia y del manejo de las emociones, de donde solo puede nacer el espíritu que ahora conlleva en acciones la perfección, la pureza. Y eso fue lo que Jesús vino a dar a conocer. Como lo que él llamó el reino de Dios está en vosotros. No una realidad física como sus contemporáneos esperaban, basado a sus tradiciones. Y por eso él vino a ellos para concientizarlos a ellos de una realidad que necesitaban descubrir dentro de ellos, el espíritu de vida, la realidad del Padre de todos. Y por eso los llamaba al amor incondicional, los llamaba a una mentalidad, los llamaba a que ellos cerraran sus ojos a sus costumbres y tradiciones y los volvieran a abrir a la conciencia del reino del Padre, de unión, de un espíritu y de una verdad. Y por eso vamos a leer lo que nos dice Lucas 17:21. Y vemos cómo dice el texto: la venida del reino. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y interesante, en esta Biblia de estudio, ven esa estrellita. Cuando uno sigue, ¿qué nos dice esa estrellita? Nos dice que el reino de Dios está dentro de ustedes. Cuando uno mira este versículo en el griego, se está refiriendo a un principio espiritual, a una realidad, porque Dios es espíritu y necesitamos toda esta literatura que vemos en el Nuevo Testamento de discernirla, de interpretarla espiritualmente, y que podamos entonces entender lo que está enseñando, porque es significativo, y en el sentido de que el reino de Dios como una realidad que siempre era de concebirse dentro de cada una de las personas. ¿Ves? En una reformación completa de la forma en cómo una persona cambia el manejo de su vida, el manejo de sus emociones, el manejo de sus sentimientos, el manejo de sus deseos, el manejo de sus impulsos, el manejo de sus ambiciones y proyectos e ideas, metas. ¿Ves? Ese mundo egocéntrico que muchas cosas exteriores pueden formalizarlo, pueden manipularlo, pueden hacer que los hombres vivan ignorantes en su ojo, ignorantes de la vida del espíritu de la unión con todos y en todo, porque ese es el reino del Padre. Y miremos esta literatura a través de la historia, porque a través de nuestra
formalización de las religiones del occidente, ¿cuál es la esperanza todavía? Que el reino venga. Porque se vive bajo una expectativa todavía de un reino físico, de un mundo físico. Si no es aquí que va a venir entonces Jesús, que se van a abrir las nubes y Él va a venir y descender para salvar al mundo, y Él va a ser el que va a traer el juicio, y Él va a ser el que va a cambiar todo el mundo, y esa es la segunda venida de Cristo, y va a haber la gran tribulación, y van a haber todas estas cosas que todavía se esperan físicamente, porque no hemos entendido lo espiritual. A discernir lo espiritual históricamente, como se originó y lo que los símbolos representan, para que siempre, en todo tiempo, el mismo espíritu cause la revelación, el entendimiento de la perfección del reino del Padre, de todos y en todo, para que entonces la vida que contempla, que realiza, que reconoce, que entiende, ahora cambie y manifieste la realidad de un reino de pureza, de perfección, de verdad, de paz. Pero eso necesita hacerse descubrido dentro del ser. Y no es algo que físicamente vendrá, como el texto nos dice. Ellos estaban esperando por cosas visibles, como hoy. Hoy hay cientos de miles, millones de personas todavía en sus tradiciones y religiones cautivos por lo físico y lo exterior, esperando que bombas exploten y que terremotos y que caos, cuando nada de eso sucederá. Si entendemos el espíritu de estas enseñanzas en su contexto histórico, y queda de nosotros abrir nuestro ojo, abrir nuestro entendimiento a la revelación del Espíritu Eterno, porque es ahí donde único todos estos conceptos se revelarán. Hace 2000 años atrás Jesús fue el Cristo que vino a los suyos a revelarles la esencia de Cristo, el espíritu de vida dentro del ser humano. Y por eso Él lo manifestó, la realidad de una mente, de una persona humana con una conciencia divina. Y por eso en sus pensamientos, palabras y acciones demostró la realidad del bien perfecto en todas sus acciones. Y esa es la misma realización o revelación o entendimiento. Ese es el mismo abrir y cerrar de ojos del espíritu interno que tú y yo y cada persona necesitamos tener en nuestro contexto, porque el mismo espíritu se nos revela. Y es ahí donde la segunda venida de Cristo será. Es pues en tu conciencia, en tu corazón y en tu interior donde esta realidad espiritual solamente se puede descubrir. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.